De ahí los que fueron nuestros mentores, los que fueron, ¿verdad? Los que estuvieron con nosotros desde el principio, los que ¿verdad? Pasamos por un, ah, por un proceso de sanidad interior, de poder restaurar nuestro matrimonio, de poder realmente entender lo que era una restauración como matrimonio, como familia, todo esto. Pues esos fueron esos 3 años de preparación, fortalecer y preparación para lo próximo. Los que fueron nuestros mentores salen ungidos para entonces abrir iglesia. Y cuando ellos salen, entonces Dios, como dice uno, aunque tú no quieras, Dios fuimos sacudidos y trasplantados. Esa fue la palabra que nos dio el profeta. Van a ser sacudidos y trasplantados. Pasaron procesos donde salimos. Te puedo decir claramente, nosotros nadie ni nos llamó, ni no de esto, pero sabíamos que Dios nos estaba llevando a otro lugar. Y digo esto, pues, ¿verdad? Porque sé que esto muchas personas lo van a ver y a lo mejor se pueden familiarizar con esto. Y hay algo que yo siempre he dicho a través de esto. Hay lugares donde Dios te lleva y eres plantado, pero no eres plantado en tierra sólida. Eres plantado en tiesto. Esa es la manera que yo lo veo, ¿verdad? Eres plantado en tiesto para preparación. Como esa semilla que es plantada en tiesto para, ¿verdad? Para cuidarla, para protegerla. Y en el momento que la semilla va cogiendo raíces, va creciendo, está creciendo, pero todavía no está ready, ¿verdad? Y después de un tiesto la llevan a otro tiesto más grande y entonces ahí comienza a hacer raíces más grandes y comienza a coger más fuerza. Ese tiempo de preparación fue este tiempo. Fueron 3 años en el primer lugar y después en el segundo lugar donde estuvimos por 7 años. Estuvimos ahí como copastores, como líderes de servidores, como pastores de jóvenes por 7 años. Estuvimos ahí hasta que realmente Dios dijo es tiempo de salir. Quiero hablar un poquito de eso que acabas de mencionar, que fueron pastores de jóvenes, porque yo estuve en todo ese proceso. Yo creo que desde el primer día, ¿Verdad? porque el mismo día que nos conocimos, yo creo que fue el mismo día que fue la primera noche de jóvenes, o estaban transicionando para ustedes ser los pastores de jóvenes Ujú. en el 2000, eso fue en el 2017, 2018. Algo así. No soy Ajá. bueno, no soy bueno en los años. Ajá, pero en el 2018 y yo que sé que yo fui el primer servicio de De jóvenes que jóvenes. se hacía allí. Y después, todos esos años que siguieron, pues para mí fueron de los Eso mejores fue desde años. la casa, ¿verdad? Sí, que comenzaron en la casa y luego Luego ajá, transicionamos y a los se lugares. hacían la salida y todas esas cosas. Pero para mí esos fueron uno de los mejores años que yo pasé en mi vida con el grupo de jóvenes y teniéndolos a ustedes como pastores de jóvenes y eso. Qué Y lindo. si quieres, hablo un poco de eso porque sé que hay muchas memorias ahí y Ujú, también ese proceso te ayudó a crear tu carácter como pastor, ujú. cómo manejas con los jóvenes, cómo haces todo lo que hoy en día pues te toca hacer como pastor de iglesia como tal. Ujú. Algo que quiero decir, ¿verdad? En cuestión de todo esto, que lo he aprendido ahora, y es algo que quiero llevar conmigo en el caminar, es que ahora, en este tiempo, ya yo voy para mis 50 años, ahora es que yo sé que estoy caminando en el propósito el cual Dios escogió para nosotros. Ahora es que yo he podido entender que, ¿verdad? Así como un lápiz. Yo todo, ustedes me conocen como pastor, ¿verdad? Como Ujú, los pastores de jóvenes o aún el pastor. Yo todo lo familiarizo con algo, un ejemplo que hay. ujú, Y yo veo la vida de nosotros como un lápiz, ¿verdad? El lápiz siempre necesita un sacapunta para poder escribir ujú, eh, lo nuevo que tiene. ujú, Y cada proceso en nuestra vida es ese sacapunta que es necesario. ¿Que duele? Claro que duele. ujú, Esos sacapuntas duelen, pero son necesarios para poder ajustarnos y afilar la punta de nosotros para poder escribir la nueva temporada o lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ujú, ¿verdad? En este tiempo de jóvenes fue nuestro fundamento. Realmente nosotros, como te dije, siempre le huimos a todo esto.
Yo soy de las personas que siempre era todo servir, 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 servir. Y Ujú. para mí servir era todo, ¿verdad? Servir, limpiar, como tú dices, construcción, en todo lo otro, lo que Ujú. era hacer paredes, que si decorar, que si preparar los altares, que si hacer la decoración, que si viene el aniversario hay que remodelar el altar, Ujú. todo esto, que las luces se dañaron, esto, lo otro. Ese era yo, lo que era Ujú. servir, servir, Ujú. servir. Y para mí servir era eso y se acabó. Hasta que nos llaman y nos dicen, queremos que ustedes sean parte de los jóvenes y comiencen a pastorear los jóvenes. No entendía, no entendía no el por qué, pero Dios sabía. Ahora yo entiendo que era ese sacapunta que era necesario para sacar de nosotros una historia nueva. Ujú. Y cuando comenzamos, pues fíjate, comenzamos nerviosos, porque como te menciono nuevamente, no es lo mismo tú decir, oh, me dieron una posición de jefe en el trabajo, ¿verdad? Ujú. Ahora yo soy el jefe tal, o ahora yo soy ¿cómo se llama? El manager tal, esto, lo otro. Ujú. Ah, cuando se está tratando de alma, Ujú. cuando se está tratando de personas, cuando se está tratando de gente que necesita a alguien que Ujú. los guíe, que tus como nosotros tuvimos unos mentores que trabajaron con nosotros, siempre vimos ese modelaje en realmente yo quisiera ser así. Cuando alguien venga a mi lado, yo quiero poder darle el mismo tiempo que me dieron a mí. Ujú. Yo quiero poder ser esa herramienta que los ayude a ser restaurados. Ujú. Yo quiero poder ser esa herramienta que ayude a otros a poder levantarse, ¿verdad? So, al tener ese modelaje, cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Caminar con esto, sabíamos que había una responsabilidad bien grande. No Ujú. solamente no era solamente con el hombre, sino que realmente era con Dios. Ujú. O sea, ese compromiso con Dios. Ujú. Porque ya ahora no era el si Dios me hablaba o no me hablaba. Ya ahora no es si quiero o no quiero. Ahora es poder hacer la voluntad de Dios. Ahora Ujú. es que en todo lo que yo haga, lo haga conforme a la voluntad de Dios. Ahora es saber que todo lo que yo haga, yo tengo que dar cuenta. Ahora es saber que voy a ser llamado a Ujú. cuenta de lo que yo hablo, de lo que yo digo, cómo yo me comporto, todo esto, de poder Ujú. modelar a Cristo en todo lo que yo hago. No es Ujú. solamente hablarlo, decirlo, sino a través de mis acciones, a través de Ujú. mi hablar, a través de mi caminar. Ahora ser pastor de jóvenes fue como que, Señor, de verdad, aquí es donde tú me quieres. Ujú. Déjame pintando, déjame construyendo. Yo estoy bien aquí. Cuando comenzamos con los jóvenes no sabíamos la bendición que era Ujú. en aquel momento, porque los jóvenes son los que te mantienen activado, los jóvenes son los que vamos para aquí, los jóvenes son los que Ujú. vamos esa es la gasolina Ujú. de una iglesia. Ujú. ¿Qué fue lo más difícil de pastorear a los jóvenes? Las confrontaciones. Ese suspiro. Sí, sí. Las confrontaciones, porque los jóvenes no son dime esto y ya se acabó, Ajá. sino es por qué. Ujú. No porque tú lo dices, sino porque muéstrame, dime. De verdad, Ujú. ese, wow. Entonces, no es solo decirlo, sino modélame. Ujú. No porque tú lo digas, you know? Ujú. So, yo creo que eso fue lo difícil de uno decir, ¿cómo le voy a decir a este que suelte el celular si yo soy el primero que no lo suelto? ¿Cómo yo Ujú. le voy a decir a este que, mira, estamos en la mesa comiendo, por favor, suelta el celular? Ujú. Pastor, pero tú eres el primero que lo hace. Ujú. ¿Me entiendes? Ujú. So, yo creo que el estar con ellos mordió completamente. Ahora yo tengo que modelar Ujú. para poder, ¿verdad? Tener el fruto de lo que yo modelo. Ujú. Wow. Y eso, no, y eso es algo que ustedes nos han enseñado, que cuando nos sentamos a la mesa, eso es, Ujú, vamos a desconectarnos de lo que es las redes sociales, los que está afuera, el que no está aquí, no está. ujú, Vamos a concentrarnos en los que estamos aquí y tener comunión entre nosotros, los que estamos aquí presentes. Dijiste que después de ese proceso que estuvieron dentro de esos 7 años, ujú.
salieron. ¿Cómo fue desde ese primer día en que salieron? Pues, qué cosas estuviste haciendo? ¿Cuáles fueron tus metas cuando saliste que son diferentes ahora? Fíjate, nosotros no pensábamos salir. Yo pensé, ¿verdad? Estoy cómodo, estoy bien. Estamos como líderes de servidores, estamos bregando con los jóvenes, la iglesia está creciendo. Acabamos de hacer la ampliación a la iglesia. Ujú. Estamos en todo esto, preparando líderes, todo, y los jóvenes están creciendo. Nosotros pensamos, todo está bien. Yo pienso, aquí la gente va a llegar, va a ser preparada y va a ser lanzado, pero Ujú. en ningún momento nosotros pensamos, vuelvo y te digo, yo no estaba buscando posición, no estábamos buscando ni yo ni mi esposa, ¿verdad? La pastora, estábamos buscando posiciones ni nada. Aquí es donde Dios está, ya conocíamos a todos, todo el mundo nos conocía, llegó el conformismo a nuestras vidas. Yo creo que esa es Ujú. la palabra que puedo traer, ¿verdad? Llegó un conformismo a nuestras vidas que pensamos que todo está bien. Y cuando eso llegó a nuestras vidas, de momento llegaron, ¿verdad? Invitados, profetas, pastores, amistades, todo. Dios tiene un llamado con ustedes. Dios tiene llamado con ustedes en este año. Y, y no entendíamos. Todo comenzó a cambiar Ujú. rápidamente. Cuando Dios tiene una salida para ti, Dios comienza a advertir, Dios comienza a preparar. Y, y vino, ¿verdad? Vino el profeta Nomán, vamos a llamarlo por su nombre, ¿verdad? Vino el profeta Nomán en una de las campañas, llegó y no me conoce, no nos conocíamos en aquel entonces. Ahora, ¿verdad? Lo honro. Un hombre de Dios, hablamos, Para los que no sepan, estamos hablando de Nomar Ayala. sí. Él llegó un día, ¿verdad? Está predicando en la iglesia y me dice, varón, levántese. Yo me levanto y frente a toda la iglesia le dice, ¿usted ven este hombre aquí? Eh, Salúdelo, ámelo, porque ya pronto se va de este lugar. Y me dice, veo ¿cómo se llama eso? Donde uno escribe you do your schedule, ¿cómo se llama? Calendario. Sí, Una agenda. una agenda. Él dice, veo una agenda y la agenda comienza a menearse, comienza a menearse, comienza a menearse y dice, veo mucho, agendas llenas. Y todo esto yo digo, voy a predicar la palabra por todos lados, lo que sea, no entiendo, ¿verdad? En aquel momento. Y no entendía. Y en aquel tiempo, pues estábamos haciendo lo que era, ¿verdad? Las casas de conquista o las casas de paz que se hacen, ¿verdad? Ujú. En las casas los martes, ¿verdad? Ujú. Y estuvimos haciendo eso y ahí comenzamos y era una palabra tras otra, es tiempo de salir hasta que, ¿verdad? Unos profetas se sentaron con nuestros pastores sin nosotros saber ni sabíamos qué estaba pasando. Era de Ecuador, creo que es ella, una profeta, y le dijo a nuestros pastores, dijo, usted piensa que ellos van a salir ungidos en verano que viene, pero su salida es ahora antes que termine este año, porque vengo de parte del Señor para decirles que Dios tiene una visitación con ellos especial y es antes que termine este año. Y es ahí donde nosotros decidimos qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a seguir haciendo la voluntad del hombre, verdad? Ujú. Y decidimos tomar la decisión de sentarnos entonces con nuestros pastores y decirles, yo creo que es tiempo ya, es tiempo de salida. Y salimos, ¿verdad? Empezamos en nuestra casa. Estábamos los martes, creo que eran los martes en nuestra casa y los domingos aún nos reuníamos allá. Ujú. Hasta que nos fuimos de viaje diciembre 20, ¿qué? Para el tiempo de Navidad. Sí. O para Pero Thanksgiving fue. estamos en el 2020, fue 2025. Oh, tú preguntas el año. Sí, 2024, ¿verdad? Sí. 2024, Final sí. de 2024. Final de 2024 estuvimos ahí. Ya diciembre decidimos entonces irnos de vacaciones como familia a diciembre 2023. Decidimos, sí, porque 2023, 2024, ya, Sí. 2 años ya. Entonces, diciembre 2023 decidimos irnos de vacaciones con nuestros hijos, solamente nuestros hijos. Nos fuimos a Sola, nos fuimos para Tennessee y estuvimos por allá disfrutando las Navidades
una cabaña que alquilamos allá, porque habíamos ya decidido tomar la rienda, es decir, ya cuando empiece el año que viene, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Ya la iglesia, ya estaba hablado con nuestros pastores y, y fue ahí donde ese diciembre 2023 llegó Navidad, diciembre 25, estoy cocinando, estoy haciendo el pernil, nuestra hija está haciendo el arroz, está preparando todo y de momento pego una fiebre inmensa, no puedo más nada y le digo a mi esposa, le digo, me siento enfermo, estamos por acá por Tennessee, si es algo que es una bacteria o lo que sea, no quiero estar acá arriba en un hospital, si es que me tengo que dar 2 o 3 días, yo prefiero mejor vámonos otra vez para la Florida y así hicimos. Recogimos todos los paquetes y al otro día salimos. Ujú. So, cuando nosotros salimos de Tennessee, eh, vinimos guiando hasta la Florida y al otro día llegamos de madrugada y al otro día le dije a mi esposa, voy a descansar. Cuando me levante vamos al hospital. Y decidimos entonces al otro día ir al hospital. Ujú. Cuando voy al hospital me dijeron, tú tienes una pulmonía completa, el pulmón derecho está cubierto y se está corriendo el pulmón izquierdo, tenemos que, ¿verdad? Llevarte entonces al hospital, porque fui a la clínica y de ahí fuimos al hospital y ahí entonces me dejaron porque la pulmonía era demasiado. Ujú. Y fue ahí donde comencé a entender ese proceso de que me habían dicho que iba a comenzar. Ujú. Comenzaron ellos a trabajar conmigo, con antibióticos, con todo, al punto que ahí pasamos, ¿te acuerdas? Pasamos el año nuevo, tú estuviste Ujú. con Sí, nosotros, estuvimos ahí. estuvimos ahí y entonces comenzó el proceso que la neumonía culminó, la pulmonía culminó, todo culminó, pero entonces se vio un boquete bien grande en el pulmón derecho y en ese tiempo ellos no sabían qué era. Pensaban que era tuberculosis, cerraron el cuarto, ¿te acuerdas? Ujú. Nadie podía entrar, salir, esto, lo otro. Los doctores haciendo estudios hasta que ellos decidieron, mira, todo sale negativo. Yo creo que vamos a tener que hacer un estudio, una biopsia, porque lo único que puede ser, lo único que puede ser de aquí en adelante es que sea cáncer. Ujú. Cuando el doctor dijo eso, ahí entonces hice como que, wow, cáncer. So, entramos en ese proceso. Ahí me hicieron la biopsia, estamos esperando para los resultados. Y cuando los resultados llegan, fueron ese shock de momento. Ujú. Ese shock de momento cuando aquel médico, mira, yo te digo la verdad, si hay algo que yo le pido a los médicos es que dale un poquito más suave, ¿me entiendes? Porque aquel médico me dijo, déjame decirle, es cáncer lo que tiene. Así, straight out, como decimos Ujú. nosotros. Tienes cáncer, no sé lo que vamos a hacer, pero quiero que el oncólogo venga, que todo el equipo venga, vamos a trabajar con esto, lo que sea, y más nada. Ujú. Y ahí fue donde, ¿verdad? Humanamente lloramos, ¿verdad? Con mi esposa, mis hijos, todos los que están en Puerto Rico, por cámara, todos, ¿verdad? Nos reunimos y lloramos. Todo pasó por mi mente. ¿Qué hice? ¿Qué debía haber hecho? ¿Qué no he hecho? Ujú. Las promesas del Señor, lo que se supone que hiciera, el llamado del Señor. Y todo pasó en un segundo. O sea, completo, una película completa de todo. Y volvieron nuevamente las palabras, tú no sirves para nada, tú nunca vas a lograr nada en la vida, este es tu destino. Y el enemigo comenzó a poner pensamientos negativos en mi mente. Y ahí yo le dije a mi esposa, necesito un tiempo a sola, necesito estar solo. Y en ese tiempo a sola eh, me desplomé. Me acuerdo, a las 3 de la mañana me desplomé y le dije, Señor, yo te he servido por 10 años. Yo te lo he dado todo. Yo me acuerdo. Yo le decía, Señor, yo te lo he entregado todo a ti. ¿Por qué ahora? Si tú me Ujú. prometiste esto, si tú has prometido estas palabras, si tú has dicho esto, ¿por qué ahora?
Ujú. Pero me recordó en aquel momento que a cada llamado que hemos tenido, siempre ha venido una prueba antes de la recompensa. Siempre ha venido ese sacapunta antes de poder escribir Ujú. la historia nueva, ¿verdad? Y me recordó eso. Que yo le dije a mi esposa, lo único que yo le pido al Señor es que si nosotros vamos a pasar por una prueba de enfermedad, que sea yo, porque yo la voy a poder soportar, pero ver a uno de mis hijos pasando por una prueba va a ser difícil. Y esto es algo que hoy por hoy damos como testimonio. Salieron de mis labios hacia mi esposa, le dije, y a partir de ese momento, aunque entendí las palabras que dije, les reclamé al Señor nuevamente. Me recordaron esas palabras a través de la violación, a través de todo. Me abandonaste y una vez más me abandonaste. Pero mira cómo Dios es tan grande. En aquel momento, audiblemente, en mi oído derecho, escuché, ya eran como las 4 de la mañana, donde el Espíritu Santo me dijo, ¿me ha servido a mí o le ha servido al hombre? Si me hubiera servido a mí, estuviera haciendo mi voluntad. Ujú. Y eso chocó mi vida. Ujú. En el punto de yo decir, wow, todo este tiempo he servido, he servido, he servido, he servido, he servido, he servido, he servido. Pero realmente he hecho la voluntad de Dios. Te has hecho la pregunta tú. Te hago la pregunta tú que estás con nosotros. Te hago la pregunta, ¿verdad? Muchas veces nosotros como cristianos no entendemos y nos podemos encontrar en una posición donde solamente lo que hacemos es servir, pensando que tenemos que hacer y hacer y hacer para agradar a Dios o esperando una recompensa de un hombre, ¿verdad? Ujú. Y todo este proceso, el Señor en ese momento me dijo, ¿me ha servido a mí o le ha servido al hombre? Porque si me ha servido a mí, estuvieras haciendo mi voluntad. Ujú. Y cuando fue ahí, yo le dije, Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta, tú me sanas del cáncer, lo que sea, y me das otra oportunidad, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y yo te prometo que voy a entrar de lleno, completo. Y es ahí donde nace realmente el pastorado y cuando Dios te llama Ujú. genuinamente. Ya no es el hombre, no es yo me llamé, no es el hombre me llamó, es cuando Dios realmente tiene un propósito contigo y Dios te llama desde la cama de un hospital, Ujú. donde te dice, soy yo quien estoy contigo. De ahí en adelante fueron 15 días donde el Espíritu Santo me visitó de 3 de la mañana a 5 de la mañana, todos los días en la cama de un hospital, pasando el proceso del cáncer, pasando todo. Enfermeros llegaban, podían orar por ellos. Yo pasando por el proceso del cáncer y Dios dándome palabra para esa gente en aquel momento. Personas que venían a limpiar el cuarto, el poder hablarle y decirle así te dice el Señor y que Dios le ministrara a ellos en medio de todo eso, en medio de tú estar en una cama, como yo dice, tú estás en una cama pasando por cáncer y tú vienes a mí a darme una palabra. Y ahí donde yo entendí, aquellos que estuvieron conmigo pudieron ver, ¿verdad? Cuando Dios te dice, todo va a estar bien. Ujú. Cuando Dios te dice, no te preocupes. Cuando Dios te dice, aunque pases por las aguas profundas, no te ahogarás. Ujú. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Verdad? Y esas palabras, el Espíritu Santo me las dio mientras estuve ahí en la cama. Y el tener el encuentro con Dios genuinamente, es ahora cuando puedo entender, ¿verdad? Es ahora cuando podemos entender la palabra de Jeremías 29:11, ¿verdad? Cuando podemos entender que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y Ujú. no de mal. Y en medio de todo eso, cuando fueron a operarme en esa sala, yo estaba en esa cama de ese hospital y, y mientras estaba ahí miraba hacia el techo, todo, diciéndole, Señor, te entrego mi vida. Yo sé que tú estás conmigo. Cuando cierran aquella puerta ya yo no veo enfermeros, no veo a nadie. Y le decía, ¿verdad? Le he dicho a cada uno de ustedes el testimonio, donde comienza por una puerta a entrar el fuego, las paredes se prendieron en fuego, los techos, todo. Y yo estoy viendo esta visión.
Y cuando de momento estoy así mirando todo el fuego, pero no siento caliente. Y ahí el Espíritu Santo nuevamente me habla al oído y me dice, así como Sadrach, Mesach y Abednego no se dieron al hombre, porque de igual manera, vuelvo nuevamente, aunque pase por las aguas profundas, aunque pase por el fuego, no te quemará, porque yo estaré contigo. Porque mi vara y mi callado me fundirán aliento y te cuidaré. Todo eso era ahí. Después me levanté después de la operación, ¿verdad? Ya me removieron el pulmón derecho y empecé el proceso entonces de la quimo. Pero en medio de todo esto, el Señor me decía, busqué a David. Y mientras buscaba a David, decía, mas yo escogí a David conforme a mi corazón. Yo decía, ¿será que yo tengo que aprender a perdonar? ¿Será que yo tengo que pedir perdón? ¿Será que esto? Y el Señor me decía, busca. Y cuando volví otra vez, porque yo escogí a David conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo le pida. Y en ese tiempo fue donde pude entender que Dios escogió a David no porque sabía pedir perdón. Claro, qué lindo ir ante la presencia de Dios y pedir perdón. Pero es saber realmente que la palabra dice, más él escogió a David conforme a su corazón, porque él hará todo lo que Dios le pida. Y eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Está pidiendo obediencia, de hacer su voluntad. Y de ahí en adelante, cuando yo decido caminar en la voluntad de Dios realmente, no el hombre, no en el que dice, no en el que dice que tienes que hacer, sino realmente subir a la montaña, realmente yo decirle, Señor, pero ¿dónde está mi fe? Si tu palabra dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña, mueve y se moverá. Y yo le reclamaba en esa cama. Yo le decía, Señor, pero ¿dónde está mi fe entonces? Y es ahí donde nuevamente el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿y qué tal si necesito que atraviesen la montaña para poder enseñarle a aquellos que no tienen la misma fe que tú tienes? Y es ahí donde viene muchas veces nosotros los cristianos que no entendemos, que creemos que es todo el tiempo tengo fe y le digo a la montaña muévete y se tiene que mover. Pero realmente hay montañas que fueron hechas para moverse, pero también hay montañas que fueron hechas para conquistarse. Y eso es lo que el pueblo en este tiempo no ha entendido, que hay montañas que fueron hechas para atravesarla, para conquistarla y no para moverla. Las montañas sabemos que son los procesos, las situaciones de la vida. Y fíjate, déjame decirte que aunque el enemigo por mucho tiempo me dio duro, yo tenía dos opciones para tomar. Decía, o puedo tomar la calle, o puedo tomar la decisión de que fui abusado, estuve en las drogas, estuve en la calle, no sirvo para nada, y ahora pasar por un cáncer. Y ahora, entonces, yo tenía la mejor excusa, como dicen por ahí, para quedarme en la calle y decir, Cristo no existe, o tomar la decisión realmente de reconocer, tú estás conmigo y yo sé que tú has guardado de mí. Y yo sé que cada proceso vino para, ¿verdad? Para cuidar de mí, para guardar de mí en medio de todo. Y si hay algo que yo, ¿verdad? Reconozco en este tiempo de poder, y siempre digo, el milagro mayor no fue que Dios me sanó del cáncer. El milagro mayor fue saber que Dios estaba conmigo en medio del proceso. El milagro mayor fue saber que cuando los discípulos estaban en la barca, después que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, el poder saber que Él le dice, lo espero al otro lado, ¿verdad? Que ahí donde se levanta la tormenta, se levanta todo. El saber que cuando Dios te dice, nos vemos al otro lado, tú tienes la confianza que no importa las tormentas que se levanten, no importa, ¿verdad? Los vientos que tan regios sean, tú sabes y entender que vas a lograr pasar al otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos dicen, oh, yo le sirvo al Señor, todo está bien, pero es que vamos a pasar por situaciones como esta. Vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por situaciones y Dios se va a glorificar en medio de ello. ¿Y cómo lo veo? Lo vemos en situaciones como vemos a Pedro cuando camina por el agua, el momento que desvía su mirada y comienza a hundirse. ¿Acaso vemos a Jesús que le extiende la mano rápido?
No, porque dice que no es hasta el punto donde está a punto de ahogarse que entonces le dice, Jesús, sálvame. Y es entonces ahí donde él extiende su mano y lo saca. ¿Qué aprendemos de eso? Que Dios está preparado a la diestra para salvarnos, pero nos toca a nosotros tomar la decisión primero de decirle, sálvame, ya no puedo más. Sálvame porque realmente no puedo. Siempre he enseñado esto, ¿verdad? Los salvavidas son aquellos que cuando una persona grande es robusta, cuando una persona grande es robusta, no está nadando y se va a ahogar, el salvavidas espera que esté a punto de ahogarse donde ya perdió todas las fuerzas, porque él sabe que si trata de salvarlo, le va a hacer fuerza y lo va a ahogar a él también. So, hay momentos en nuestras vidas que llega, ¿verdad? Que llega donde tenemos que, Dios permite que nos rindamos, donde ya no tengamos fuerza, donde decir, ya no puedo más nada. Porque ahí es donde dice, ok, ahora voy yo. Y lo hemos visto muchas veces en nuestras vidas. Wow. Dijiste que pudiste lograr ser sanado del cáncer. Después de esa sanación, ahí estaban en el mismo, durante ese tiempo también estaban durante el proceso de lograr abrir iglesia, abrir congregación. ¿Cómo fue ese tiempo? Después del proceso del cáncer, la sanación, Dios dice que eres sano y comienzan la nueva congregación. ¿Cómo fue ese tiempo? Ese tiempo fue hermoso. Yo creo que los principios de todo son hermosos. Job decía que de oída te había escuchado, mas ahora, después del proceso, mis ojos te pueden ver. Porque es en medio del proceso que nosotros realmente podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Como te dije, el milagro no fue que Dios me sanara del cáncer, sino el mayor milagro de todo es saber que Dios estaba conmigo en medio del proceso, ¿verdad? Y continúa con nosotros. So, en medio de todo esto, cuando yo entro ya después de la operación, Dios me dice, constrúyeme altar. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la compañía de las cortinas y Dios nos dice, construyenos altar y nosotros, ¿te acuerdas? Cogimos el garaje de nuestra casa, sacamos todo completamente, lo pintamos, pusimos televisores, altar, silla, todo y ahí preparamos el altar. Ahí comenzamos desde el garaje de la casa, 8 personas comenzamos ahí. En ese tiempo no evangelizamos, no invitamos a nadie a la casa realmente porque era un tiempo de pasando por la quimioterapia, de todo esto. So, si venía alguien, estaba enfermo, yo me enfermaba, pues iba a ser difícil. Eso fue ese tiempo donde el altar, después de construir el altar al Señor ahí, pues fue ese tiempo donde yo llegaba ahí, me desplomaba y pedía fuerza. Me acordaba, ¿verdad? De David, me acordaba de todos estos hombres cuando, ¿verdad?, llegaban a ese momento en esas cuevas donde le pedían al Señor la fortaleza. Y fue en ese momento donde pude recibir esa fortaleza. En los momentos de los procesos donde tú realmente conoces quiénes son tus amigos. En los momentos de los procesos realmente donde tú dices quién realmente te da la llamada, quién realmente dice, oh, sí, ¿cómo están? Estoy orando por ti. Sí, pero quién realmente coge el teléfono y y decir, te estoy llamando porque siento de parte del Señor orar por ti, ¿verdad? Y es ahí en ese proceso donde realmente vemos realmente quiénes son los amigos, quiénes están a tu lado. Y en ese tiempo, pues, pudimos ver realmente esa situación, pudimos ver quiénes realmente son tus amigos, pudimos ver el proceso, pudimos ver que no era el hombre, sino que era Dios quien iba a proveer, podemos ver que en medio de todo esto, Dios proveyó la operación, la cirugía, la quimioterapia, los estudios, todo completamente. Poder ver que cuando Dios te llama, Dios te respalda. Cuando Dios te llama, tú puedes ver la mano de Dios. Y así hicimos. Cerramos la compañía, abrimos, le preparamos altar al Señor. Lo hicimos en obediencia, como te dije, en el hospital. Yo le dije al Señor, yo te voy a obedecer de aquí en adelante. Y en medio de todo eso, 8 personas en el garaje de nuestra casa, comenzamos para la gloria de Dios. No, ese tiempo fue brutal porque me acuerdo cómo estaba ese garaje que estaba lleno de cosas de la compañía. A ver si pongo una foto ahí en la pantalla para que la gente lo vea.
¿Y cómo ese garaje se transformó en menos de un mes? Menos, porque ya venía la quimo, todo. En menos de un mes ya ese garaje estaba pintado, piso, techo, estaba Con cubierto la excelencia. puerta, el motor de la puerta estaba afuera ya, televisores, todo sonido y todo. Eso Sí. estuvo brutal. Y lo más lindo de todo es financieramente sin tener. Fue Dios quien tocó la puerta, ¿verdad? Fue Dios quien abrió la puerta, ¿verdad? Ujú, Y una iglesia tenía unos sillas de más que estaba vendiendo y nos bendijeron con ella, unos equipos, las bocinas, esto, lo otro. Alguien sembró en nosotros, nos dijo para las bocinas, ¿te acuerdas? La traemos. Ahí ujú, tenemos la foto, la debemos poner ujú, el proceso completo de ujú, todo, ¿verdad? Pero poder ver cómo Dios proveyó. Y es aquí donde decimos, cuando Dios te llama, Él respalda, ujú, ¿verdad? Y Dios hasta hoy, ¿verdad? Y sigue y continúa con nosotros. Yo creo que Moisés decía, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado, ¿verdad? ujú, So, el poder ver, así mismo le decía el Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Y Dios comenzó a proveer todo, equipo, todo. Incluso, sabes que en medio del proceso, el Señor nos proveyó con la iglesia que tenemos ahora, proveyó todos los equipos, proveyó todas las luces, las sillas para el templo nuevo. Estando en el garaje, estando pasando el proceso de la quimo, estando pasando por todo eso, Dios tocó el corazón de una iglesia que iban a cerrar. Y, ujú, ¿verdad? Y nos llamaron, hablaron con nosotros y mira, queremos bendecirlo. Nos bendijeron con el equipo, con todo lo que tenemos ahora, ¿verdad? ujú, Para la gloria de Dios. Antes, antes. Y eso me recuerda el pueblo de Israel. Que cuando, que cuando el pueblo de Israel fue a salir, los egipcios, ¿verdad? Las mujeres tuvieron que darle oro. Le dieron todo ujú, para el camino. ujú, Y eso me recuerda que en medio de todo esto, Dios ha proveído. ujú, Estuvimos un año en el garaje de nuestra casa y después de eso un día yo estoy orando y el Señor me muestra el pueblo de Israel cuando sale. Que en cada parada el pueblo de Israel podía estar 3 años, 5 años, lo que Dios quisiera es que ellos estuvieran en ese lugar. Cuando era momento de irse, Dios le mostraba a Moisés, era tiempo de recoger las carpas. Y en medio de eso el Señor me enseñó el pueblo de Israel recogiendo las carpas. Y me enseñan que ellos están preparando, tienen las carrozas, ellos están preparando las carpas, desmontando todo y es tiempo de mudarse. Y así mismo me levanté y yo dije, Señor, ya es tiempo de mudarnos. Ok, ya habíamos pasado la quimo, ya estábamos ¿verdad? En el último tiempo y le dije a mi esposa, es tiempo de mudarnos. Y todo el mundo dijo que qué. Sin tener lugar, sin tener un lugar para dónde ir, sin tener para dónde vamos, es tiempo de recoger. Y así mismito, ¿te acuerdas? Yo fui al otro día, compré caja, compré tape y empezamos a empacar, a meter todo. ¿Y para dónde ujú. vamos? ¿Te acuerdas de eso? Y ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene la fe. La fe, pero la fe entendiendo. Es que yo lo sigo diciendo, no es lo mismo haber escuchado de Dios que realmente haberlo visto. Y cuando tú Ujú, ves a Dios en medio del proceso, no hay duda en ti de realmente saber. Y es por eso ujú, que decimos siempre, no es lo mismo cuando el hombre me llama, no es lo mismo cuando yo me llamo a cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, Él te respalda. Y ujú, en medio de todo esto hemos visto el respaldo de Dios. Comenzamos a tocar puertas y fue ahí donde conocimos, ¿verdad? El lugar donde estamos ahora. Fue un ujú, lugar donde nos entregaron las llaves y nos dijeron, esto es para ustedes. Un lugar nuevo de paquete. ujú, 8, ya para eso habían como 11 personas. ujú. Y empezar construcción, ¿verdad? Con todo la quimo, con todo, terminando todo, empezar a construir y hacer el altar. Esos son los mejores tiempos, las construcciones, la madera, la pintura, montar cables, manejar los cables. Bueno, eh, vamos a cortarlo hasta aquí. Yo sé que la gente tiene más intriga de seguir sabiendo cómo ha sido el proceso de lo que ha sido tu vida como pastor, de tu vida como hombre de Dios. Vamos a hacer esto, que te voy a estar haciendo una pregunta corta, una frase, y me contestas con algo corto y breve. Una persona que marcó tu vida. Mis padres espirituales marcaron mi vida porque me mostraron el amor de Cristo. Mm, a ver.
La próxima. Un fracaso que hoy agradeces. Un fracaso que hoy agradezco. Eh, bueno, el divorcio que me trajo hasta aquí. Bueno. Una decisión que cambió todo. Que tú dirías que esta decisión cambió todo en mi vida. La decisión de hacer la voluntad de Dios. Algo que la gente piensa de ti, pero que no es cierto. Que soy bien fuerte. ¿Será? Así, ¿verdad? Como es bien serio. Y la última, que es algo que estás aprendiendo en este tiempo. Algo que estoy aprendiendo en este tiempo es que a veces cuando tú piensas que sabes lo correcto y te metes en la palabra, te das cuenta que no sabes nada. ¿Verdad? Bueno, tengo una pregunta bonus. Eh, Esta pregunta puede ser un poquito más deep. Dice, si tus hijos vieran esta entrevista de aquí a 30 años, ¿qué te gustaría que ellos recordaran de ti? Que no me rendí. Bueno, gente, aquí acabamos de terminar la entrevista con el pastor Juan. Todo lo que hablamos, un proceso desde su niñez, donde fue abusado, donde creció en una familia cristiana, pero podemos ver cómo la fidelidad de Dios lo ha llevado hasta donde está en el día de hoy. Pasó un proceso de cáncer y como él mismo dijo, que acaba de contestar la pregunta, lo que podemos aprender de él es que nunca se ha rendido y sabemos que no se va a rendir en lo que le resta de vida. Gracias por haber compartido todo Amén. esas palabras, esa historia. Y esperamos poderte tener en la próxima. Amén. Gracias por haberme invitado. Te bendigo tu vida, ¿verdad? Y declaramos que será de más bendición, ¿verdad? Amén. Bueno, si esta conversación te ha dejado pensando, entonces cumplió el propósito que tenía. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.